inicio del 10º encuentro de complejidad organizado por el grupo Complex de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que está siendo realizado en conjunto con la Universidad UNAM de México y la Universidad de Granada de España, y también en conjunto con la Universidad del Bosque de Bogotá. A lo largo de esta semana vamos a ser partícipes de diferentes conferencias y conversatorios sobre la complejidad, teniendo pues distintos conferencistas invitados. El día de hoy vamos a tener el honor de tener una conferencia del conferencista Martin Hilbert de la Universidad de California. La conferencia será la próxima fase de la era digital, los beneficios del conocimiento automatizado y los peligros de las extensiones digitales de la mente. Y también tendremos el conversatorio por el profesor Ignacio Barradas, ¿puede la inteligencia artificial hacer matemáticas? Los invito a todos a participar a lo largo de esta semana de todos estos eventos que tenemos, y los dejo con los profesores Daisy y el profesor Vilán. Bueno, muchas gracias. Buen día a todas las personas que están conectadas y que se encuentran aquí en el auditorio. Vale decir que hace unos años, unos 15 años, en este auditorio inauguramos el primer encuentro de complejidad, y aquí está una de las personas que nos acompañó en ese entonces, el profesor Eugenio. Le damos la bienvenida. Hoy queremos conversar un poco sobre algunas reflexiones entre complejidad y academia, básicamente porque es el vínculo que nos mantiene a nosotros aquí en términos generales, y queremos destacar en este encuentro que la academia no puede ignorar los sistemas complejos y los sistemas de complejidad creciente. Esto lo decimos con alguna razón y algunas causas que conocimos aquí en nuestra universidad y también en nuestro medio, porque los sistemas complejos existen independientemente de la voluntad humana. Es decir, son complejos y se complejizan independientemente de nuestros métodos y de nuestros criterios que tengamos para abordarlos. En ese sentido, el premio Nobel Prigogine en la flecha del tiempo señala cómo el tiempo justamente hace que los sistemas se complejicen más, y estos hacen que se diferencien de los sistemas complejos a los no complejos, porque son sistemas que de alguna manera combaten la entropía en razón a sus interacciones con el medio y adquieren la suficiente energía para justamente adaptarse y evolucionar a través de esta. Así que el premio Nobel Schrödinger, en su libro ¿Qué es la vida?, pues adjudica al metabolismo justamente esa razón de los seres vivos, tanto los humanos como todos los seres vivos, en tanto que tienen esa capacidad de modificar en el tiempo esas situaciones que pueden ser, digamos, que derivan en otros tipos de cuerpos o en otro tipo de elementos en disminuir la organización. Por otra parte, Hermann Murray destaca que los sistemas complejos más interesantes son aquellos sistemas justamente que tienen comportamientos y se modifican a través del tiempo. Entonces, estos sistemas, dice él, tienen mucho interés, y destaca los comportamientos como el punto más interesante, dado que existe la complejidad estructural, pero adjudica mayor importancia a estos sistemas que tienen un comportamiento particular en ese sentido, y que de alguna manera rompen con el determinismo newtoniano, que implican entonces otros métodos y otras técnicas para resolverlos. Estos sistemas que se extienden más allá de la frontera disciplinar y que implican de alguna manera muchos elementos de otras disciplinas. En términos generales, digamos, esto se aplica tanto a las ciencias básicas como la matemática, la física, la ingeniería y naturalmente, física, la química y la biología, pero naturalmente también las ingenierías, y casi toda actividad humana se encuentra con elementos heterogéneos que componen los sistemas
y hacen justamente que estos sistemas resulten complejizados. Indiscutiblemente trabajar con sistemas complejos y de complejidad creciente pues implican nuevos métodos y de alguna manera nuevas ciencias. Estas ciencias ya tienen escenario en la vida académica y en la vida teórica, de tal manera que nosotros nos encontramos con que hay una serie de propuestas alrededor de lo que llamamos las ciencias de la complejidad. En este caso hablamos, por ejemplo, de la teoría de caos, de la vida artificial, de la geometría fractal, de redes complejas, etcétera. Muchos de estos elementos que aparecen ya como herramientas teóricas que permiten el trabajo con los sistemas complejos. Vuelve entonces decir que naturalmente por los métodos tradicionales de la ciencia clásica no es fácil abordar los sistemas complejos, que requieren de herramientas teóricas y herramientas computacionales. Vuelve a decir que sin la participación de la computación nosotros difícilmente podríamos trabajar con los sistemas complejos por la cantidad de información y la velocidad que requieren, y esto implica que de alguna manera se tenga que garantizar elementos computacionales traídos de las ciencias de la computación, la ingeniería de sistemas, por ejemplo, para poder abordarlos y, digamos, construir, describir los sistemas y construir modelos. Por otra parte, se plantea un asunto muy interesante que tiene que ver con la enseñanza. Es decir, nosotros pensamos que efectivamente tiene que cambiar el paradigma. Y aquí nos encontramos con varios criterios. Llamemos un criterio el tradicional, es decir, la forma tradicional de hacer enseñanza, de hacer pedagogía, de hacer la comunicación de estos elementos que llamaríamos la forma tradicional. Pero por el otro lado, en el campo del pensamiento de la complejidad, ha surgido una persona y una tendencia que se llama pensamiento complejo de Edgar Morin y sus discípulos, que plantean una serie de elementos alrededor de lo que es el sistema complejo. Lo definen pues como una totalidad también, pero tienen una serie de posturas que se distancian bastante de las ciencias de la complejidad y poco las asume, que ha sido fuertemente criticado por Carlos Reynoso de Argentina y el profesor Carlos Maldonado, entre otros muchos. Así que el trabajo con complejidad no solamente es un asunto de métodos, sino que también es de enfoques y de teorías. En este sentido, decimos que se construyen modelos significativamente positivos, modelos que logran hacer descripciones del sistema, pero particularmente que permiten hacer simulaciones en los cuales se pueden descubrir ciertamente comportamientos aleatorios o nuevos comportamientos o nuevas propiedades en los sistemas que son imposibles de establecer de una manera clásica, dado que no son plenamente deterministas. En este campo, vuelvo a decir que los avances adquieren unos estatus muy altos. No es casual que en el 2021 se haya galardonado a unos científicos por los descubrimientos complejos y que sorprende en las aplicaciones que se pueden dar a nivel micro y a nivel macro, según informa los del premio Nobel. Así que en ese sentido se destaca a Giorgio Parisi, que fue premiado por el descubrimiento que llamó de patrones ocultos en las materias complejas y desordenados. Dice la comunicación de la Academia de la Ciencia, voy a señalarlo ahí entre comillas, dice que con las aplicaciones en otras áreas muy diferentes como las matemáticas, la biología, la neurología y el aprendizaje automatizado. Es un área de inteligencia artificial, según lo manifiesta. Dicen que este descubrimiento, que son recientes en el 2021, es uno de los reconocimientos efectivamente de la existencia de los sistemas complejos y de complejidad creciente y cómo efectivamente la ciencia en el mundo lo viene abarcando. Un asunto que nos preocupa a nosotros en el grupo es lo que tiene que ver con currículo y complejidad. En este sentido, pensamos que no se puede seguir enseñando de la misma manera como se viene haciendo tradicionalmente, y eso lo hemos planteado como un problema aquí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital.
Entonces nos encontramos con que hay bastante material en este campo, y yo destaco un documento del profesor Maldonado que dice que es eso de pedagogía y educación en complejidad. En términos generales, realmente se trata de que hay nuevas maneras de hacer los procesos de las relaciones entre los estudiantes y los profesores y la manera de investigar y de trabajar este conocimiento en lo que tiene que ver con la educación en complejidad. Entonces, quisiera destacar que lograr romper ese hielo es fácil de discutirlo en estos ámbitos académicos. Sin embargo, en la práctica la resistencia es muy fuerte. Nosotros tuvimos la experiencia en la Facultad de Ingeniería y quisimos hacer unos cambios en los currículos. Y esos cambios que propusimos llegaron a la primera instancia y ahí fueron apabullados. Hoy en día ya son muchas las universidades que tienen programas donde se trabaja complejidad. Hay maestrías, hay doctorados en muchas partes del mundo. De tal manera que este es un asunto que se sigue planteando, que nosotros lo consideramos y que lo planteamos en algún momento como la posibilidad de que en el nivel básico tuviéramos un curso básico sobre complejidad y una electiva que permitiera justamente que los estudiantes pudieran escoger ese camino de trabajo como campo de la ingeniería de sistemas. Pero venga a decir en este punto que no se trata solamente de la ingeniería de sistemas, sino de todas las ingenierías, porque es que los problemas complejos no le corresponden solamente a la ingeniería de sistemas, sino a todas las disciplinas. Y en ese sentido, armar a los estudiantes con conocimientos en el campo de complejidad es una necesidad y una demanda, no solamente de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, sino de todas las ingenierías y seguramente de otros muchos campos. Por ejemplo, en el campo de ciencias de la educación. Hemos tenido una experiencia en ese sentido con la profesora Daisy, trabajamos en una maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación y la experiencia ha sido muy interesante, dado que la mayoría de los participantes, como un 90%, son profesores de secundaria o profesores de primaria vinculados al distrito. Diciendo que realmente lo que viene ocurriendo alrededor del mundo, de la necesidad de trabajar con sistemas complejos, pues digamos, mientras que aquí en la Facultad de Ingeniería se nos presentó esa situación, paradójicamente la Organización Internacional de Ingeniería de Sistemas, INCOSE, lo que destaca es que justamente hay que trabajar y modificar los currículos. En ese sentido se habla de que es necesario incorporar dos elementos, que es complejidad y emergencia. Bueno, lo llaman también aparición o elementos que emergen o surgen. En ese sentido ya lo plantean que es necesario modificar los currículos de ingeniería de sistemas en ese sentido. Y reconocen que es necesario abordar temas como la complejidad estructural, la complejidad dinámica y la complejidad sociopolítica. Miren que van mucho más allá. Nosotros tuvimos un poco la intención con Marco Aurelio y la profesora Daisy de abordar esto conjuntamente con la Facultad de Ciencias y efectivamente allí encontramos buen eco. Sin embargo, aquí en la facultad no logramos establecer, pero yo creo que estos elementos que se están dando a nivel internacional, que son orientaciones importantes debido a tendencias efectivas que hay en el mundo, nos tienen que permitir a nosotros reintentar modificar los currículos de ingeniería acá. Por otro lado, reconocen la independencia en el sentido de que los sistemas no son homogéneos, que son heterogéneos, que son interconectados, que presentan diversidad, pero particularmente le dedican un capítulo muy interesante a la autoorganización. Esto es, digamos, parte de los elementos que nosotros consideramos que debemos trabajar, que este grupo de la facultad y por otra parte el conjunto de los compañeros que participan, científicos y investigadores que participan en estos encuentros y que colaboran con nosotros, justamente siempre han manifestado la posibilidad de que podamos trabajar en el sentido de darle más formalidad académica al trabajo con complejidad en las facultades de ingeniería. Es una invitación a que pensemos en este sentido, que podamos aportar y seguramente podamos tener algunas participaciones.
Bueno, la presentación nuestra está en este sentido, pero también otra parte que va a trabajar la profesora Daisy corresponde a las actividades que viene desarrollando el grupo. Entonces yo invito a la profesora Daisy a que continuemos con esta parte del conversatorio. Vale, muchas gracias. Bien, nuestra experiencia respecto al grupo que podemos conversar al respecto, pues al comienzo, cuando hablábamos de crear un grupo sobre problemas de complejidad, pues resultaba un poco extraño en la parte académica. De hecho, había cierto desdén de algunos de nuestros compañeros porque como que eso era de los acomplejados, de los que no, hacían chistes al respecto, incluso si estuviéramos en este momento estaríamos hablando de memes al respecto. Pero hace más de 16 años el grupo se consolidó. Por este grupo han pasado más de 500 estudiantes, han habido, con nuestro 10º encuentro, han participado más de 1.500 personas a lo largo de estos encuentros. A nuestras convocatorias han respondido muchísimos conferencistas e investigadores en complejidad, no solo de universidades colombianas, sino también de diversas partes del mundo. Entre ellas tenemos la Universidad Nacional, la Javeriana, obviamente nosotros, la Universidad de Rosario, la Universidad Central, la Autónoma, y pues también hemos vinculado personajes importantes, como ha sido el caso de una charla que nos dio Benoit Mandelbrot antes de fallecer en una videoconferencia desde Estados Unidos. Como todos sabemos, pues Mandelbrot fue el padre de la geometría fractal y tuvimos esa dicha de tenerlo en una conferencia. También hemos tenido, por ejemplo, al profesor Carlos Reynoso de Argentina, Carlos Cherson de México, también Eligio Cruz de la UNAM de México, y de aquí de Colombia tenemos a Carlos Maldonado, Eugenia Andrade, Edgar González, Nelson Obregón de la Javeriana, Martin Gilbert, que también nos va a acompañar en esta ocasión, y aquí de nuestra casa pues hemos tenido al profesor Marco Aurelio Alzate, hemos tenido al profesor Jorge Villamil, a la misma decana Luz Esperanza Borges, quienes han participado con nosotros y se han unido a trabajar todos estos temas. Hay muchas más personas que nos perdonarán por no citarlos, pero se nos alargaría muchísimo la charla mencionándolos a todos. Acá en la imagen tenemos las fotografías de algunos de ellos que nos han acompañado en nuestros 9 encuentros anteriores. El grupo de complejidad tiene varias vías de acción, es decir, no solamente hacemos este encuentro para la divulgación, nosotros tenemos más escenarios en donde trabajamos. Dentro de estos escenarios se encuentra un evento que solemos desarrollar con nuestros estudiantes y es el evento de caos y fractales. Este evento usualmente se lleva a cabo aquí en un espacio en la Facultad de Ingeniería, nosotros llamamos en el muro de escalada, es al lado del muro de escalada, y allí los estudiantes muestran elementos prácticos que tienen relación con el caos y con los fractales. Entonces se ha mostrado, por ejemplo, arte fractal, ellos se apropian de esta temática y le explican a la gente temas o a qué se refiere ese arte fractal, no solamente gráfico, sino también, por ejemplo, a la hora de la música fractal o de literatura fractal. Entonces hablamos de eso en esos encuentros, en esos eventos, y son netamente los estudiantes quienes presentan esos trabajos. También hemos tenido la participación de estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Medio Ambiente, donde nos muestran
elementos fractales de la naturaleza. Hemos traído aquí plantitas, raíces, troncos que muestran ese comportamiento fractal, y obviamente algunas figuras con el cuerpo humano donde también se ve ese elemento fractal. También se ha mostrado, los chicos de aquí son muy activos sobre todo en el tema del software, entonces aplicaciones de software donde se utilizan fractales para diferentes cosas, donde se muestra que en el cine ya se utilizan fractales para generar fondos, para generar espacios que no sea necesario ir a lugares a grabar y cosas de ese estilo. Entonces este evento de fractales es también parte de lo que hace nuestro grupo de complejidad. Adicionalmente tenemos conferencias, algunas conferencias que hemos tenido a lo largo de estos 16 años que llevamos trabajando en el grupo, pues las vemos acá. También los profesores participan con algunas de las conferencias, hay seminarios llevados a cabo por parte de los estudiantes quienes desarrollan investigación con nosotros y en algunos casos hacen su trabajo de grado con nosotros. Entonces esos también los presentamos, parte de los resultados de esos trabajos, de esas investigaciones de los estudiantes y parte de los trabajos de los profesores también los presentamos como seminarios continuamente a lo largo de los años, a lo largo de los semestres vamos presentando estos diferentes seminarios. Últimamente venimos trabajando con la profesora Isabela Maya sobre encriptación con caos, y pues muchos de los últimos trabajos que han presentado nuestros estudiantes tienen que ver con esto del cifrado y la encriptación con caos. Sigamos. Otro de los temas que trabajamos son las tutorías. Como bien lo mencionaba el profe Jorge Villamil, nosotros planteamos dos asignaturas transversales a las ingenierías, inicialmente acá en la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, no fueron aceptadas, y lo que hacemos nosotros para tratar de equilibrar un poco esos conceptos que no reciben los chicos en la carrera es hacer tutorías. ¿Y qué son las tutorías? Pues grupos de estudiantes que quieren aprender sobre complejidad se inscriben en el grupo de complejidad, y aquellos que ya han pasado por estos tutorías se postulan a ser tutores de los otros y les van enseñando estas temáticas. En los últimos tiempos y por la pandemia pues ha sido un poco más complicado, de tal manera que el profe Jorge y yo hemos estado también haciendo el papel de tutorías para que los chicos tengan esos conceptos básicos para luego poder desarrollar investigaciones en torno a la complejidad. Entonces estas tutorías son como la base, como el reemplazo de esos cursos que no logramos implementar. Y pues obviamente nuestro evento estrella es nuestro encuentro interuniversitario sobre complejidad. Aquí en la imagen pueden ver el primer afiche del encuentro. En ese encuentro que se llevó a cabo del 24 al 28 de abril del 2006, fíjense, ya estamos hablando de muchísimos años atrás. Del 2006 se llevó a cabo el primer encuentro. En ese encuentro pues obviamente estuvo la distrital, estuvo la javeriana, la pedagógica y el externado. Tuvimos conferencistas de todas estas universidades y el objetivo que se planteaba acá era encontrarnos quienes están trabajando en complejidad a nivel por lo menos de Bogotá. Era la idea inicialmente. Más adelante, en abril del siguiente año, al ver que sí había mucha gente trabajando en complejidad, se llevó a cabo el segundo encuentro justo un año después, en el 2007. El tercer encuentro ya fue al año siguiente y ya empezaron a hacerse un poco más internacionales. En ese caso, en ese año vino Pedro Sotolongo y obviamente y Eligio Cruz, que nos acompañaron desde México y desde Cuba. Obviamente vinieron a Colombia en esa época.
no teníamos pandemia para que no pudiéramos venir. Más adelante, el siguiente encuentro, el cuarto encuentro de complejidad, ya tuvo un apellido. Este apellido fue un campo de alta proyección para la ingeniería. Allí tuvimos la participación de Fernando Niño, Margaret Dow, Marco Alzate, algunos de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, del Rosario, hemos tenido participación. El siguiente encuentro, el quinto encuentro, que también tiene apellido, fue el quinto encuentro y primer simposio internacional sobre complejidad y educación. En este participaron la Javeriana, el Rosario, la Pedagógica, la Autónoma, y se llevó a cabo en agosto del 2013. El siguiente año, en 2014, tuvimos el sexto encuentro que se denominó Biología y Sistemas Complejos. Trabajamos con la Javeriana, con la Autónoma, con el Rosario. El profe Andrade ha sido participante de nuestros encuentros, lo cual agradecemos enormemente y hoy contamos con su presencia. En el 2015 tuvimos nuestro séptimo encuentro y en este caso se llamó Sociedad y Complejidad. Esta fue la primera vez que participó Martin Gilbert. Tuvimos también la participación de una médico, la doctora Marcela Vera, quien pues allí nos mostró y entre todos nos hemos dado cuenta que la complejidad no es solo de un área, sino que necesita la participación de muchísimas áreas. El octavo encuentro se llevó en mayo de 2017 y fue un homenaje a Alan Turing. En este caso participó la Nacional, la Distrital y el Rosario. Tuvimos participación de algunos médicos, de algunas personas de química y Martin Gilbert en el anterior había sido una conferencia virtual, en esta ocasión vino presencialmente. Finalmente nuestro noveno encuentro fue en mayo de 2018. En este caso además nos acompañó Sandra González Bailón de Estados Unidos, pues ella es española pero vive en Estados Unidos, y tuvimos algunos talleres con ella sobre comportamiento social. Entonces, todos estos encuentros han sido, como ustedes ven, pues se trataba inicialmente de hacer encuentros cada año, pero pues no fue posible, como lo dijo Jorge en su momento, debido a las dinámicas de la sociedad, las dinámicas de la universidad, debido a las complicaciones de la COVID y cosas como esas. Este año tenemos nuestro 10º encuentro. Este año no tiene apodo, pero podríamos llamarlo el reencuentro, el resurgimiento, porque volvemos a empezar a trabajar con nuestro encuentro de complejidad. A manera de resumen, pues lo que queremos decir es que la complejidad y los sistemas complejos no son una moda o no es algo que se ha impuesto, una imposición teórica, es una característica de los sistemas naturales y la ciencia y la ingeniería tienen que asumir este trabajo, tienen que asumir. Desde este punto, la ciencia y la ingeniería deben abordar estos temas. Por eso es que nosotros, al interior del grupo, hemos trabajado a nivel de proyectos de grado algunos elementos que involucran algunas partes de complejidad. Básicamente, por ejemplo, sistemas bioinspirados, elementos que nos damos cuenta que ya no solamente hacen parte de la ingeniería. Por ejemplo, las rutas de evacuación, pues sí hacen parte de ingeniería, pero abordarlas desde el punto de vista de las abejas o de las hormigas como que no sería muy natural desde un ingeniero de sistemas. Particularmente casi todas las tesis que estamos presentando, casi todos los trabajos de grado que presentamos acá son de personas de ingeniería. Entonces, por ejemplo, ¿cómo identificar el maltrato en niños? ¿Cómo puede ser un trabajo de un ingeniero? Es como que pareciera que no se tiene
pues muy en cuenta para un ingeniero esa parte. No sé, no tiene la formación, pero si hablamos desde el punto de vista complejo, pues sí vemos que muchos aspectos se pueden abordar desde la complejidad. Estamos hablando de criptografía, estamos hablando de esteganografía, estamos hablando de sistemas inmunes, estamos hablando del fenómeno de deserción estudiantil, estamos hablando de rutas de aviación, de propuestas de rutas para mejorar los tiempos de los aviones, por ejemplo. Estamos hablando del desplazamiento forzado, cómo se puede ver a través de la complejidad, también cómo las interfaces podrían estar involucradas allí, cómo los ecosistemas son sistemas complejos, cómo los niños pueden aprender desde niños de sistemas complejos a través de juegos que simulan esos ecosistemas, como incluso las conversaciones entre las familias cuando las personas utilizan redes sociales o utilizan el WhatsApp o el mismo teléfono, pues nos damos cuenta cómo eso también tiene un componente complejo, un componente de redes complejas, en donde se evidencian cosas como que la mamá es la que más llama a sus hijos. Y parece obvio, pero eso nos lo está demostrando todo este tipo de elementos, o cosas como la violencia en el aula, que nos muestra cómo los estudiantes que tienen más amigos son los que menos bullying reciben. Entonces, cosas como esas son elementos de complejidad que, aunque se han abordado desde ingeniería, nos han permitido avanzar y abordar muchos temas que eran como tabú, están como vedados para los ingenieros, cuando todo esto de la complejidad debe ser transversal. Entonces, ya que en el mundo todo esto ha ido aumentando, el mundo se ha dado cuenta que la complejidad debe abordarse, y están surgiendo maestrías, doctorados, está surgiendo mucha educación alrededor de los sistemas complejos para dar cabida, pues nosotros queremos continuar con nuestra labor de los grupos al interior de la universidad y trabajar también con otras universidades a nivel de Latinoamérica, a nivel de Colombia, para pues, que haya más maestrías, más doctorados y más información en América Latina y el mundo acerca de la complejidad. Nosotros estamos, como dirían en la publicidad, estamos en redes, y aquí nos pueden contactar para quienes estén interesados en hacer parte del grupo, en trabajar con nosotros, en compartir sus trabajos y sus ideas de la complejidad. Muchísimas gracias, y en unos instantes estaremos con la conferencia, en unos 15-20 minutos estaremos conectándonos con el profesor Martin Gilbert para su conferencia. Muchas gracias.